Bienvenidos a la presente sesión sobre la norma ISO 14001 versión 2015 y los principales cambios que esta norma nos va a traer. Mi nombre es Pedro González, me encargo de la Dirección Técnica de Bureau Veritas de Certificación España. Los 5 aspectos fundamentales que vamos a tratar en la presente sesión son los que tienen en pantalla: el proceso de revisión de ISO 14001, aportaciones clave de ISO 14001-2015 respecto a la versión anterior, una mención sobre la estructura de alto nivel, que significa para aquellos de ustedes que estén tomando ahora el primer contacto con la gestión ambiental normalizada, cambios clave en la nueva versión de la norma y la implementación que supone la implementación de esta estructura de alto nivel, con la abreviatura en inglés HLS, en ISO 14001-2015. Proceso de revisión de ISO 14001. Las normas de ISO 14001 disponen ya de una vida, bueno, podemos decir que ya relativamente dilatada. Desde 1996 hasta la fecha han tenido ya ocasión de tener algunas revisiones. Sigue siendo una norma de amplia aceptación a nivel internacional y está utilizada por multitud de organizaciones en todo el mundo. Pretende, como el resto de otras normas de sistemas de gestión, tener un lenguaje común entre una organización y sus partes interesadas, pueden ser clientes, ayuntamiento, la sociedad, etcétera, cuando se está hablando de un comportamiento o que una organización quiere dar el mensaje de que es una organización, una empresa ambientalmente responsable. Para esto es para lo que avala este conjunto de requisitos establecidos en la norma ISO 14001. Se pretende que en el proceso de revisión de la norma ISO 14001, así como de las normas luego que lleva asociadas, 14002, etcétera, que sean, pues bueno, una base para generar a partir de aquí otros posibles documentos, otras posibles guías relacionadas con el mundo de la gestión ambiental normalizada. En este momento, en julio, ha sido publicada el FDIS, el Final DIS, es decir, el borrador final de la norma. Tiene un proceso que es mostrado en pantalla, que arrancó sobre 2012 aproximadamente. Ha tenido un proceso de comentarios, discusiones, emisión para votación, aceptación, etcétera, hasta que ha llegado ya ahora a la adopción o la aprobación del documento final, del borrador final de ISO 14001. Se entiende que la previsión es que en septiembre de 2015 se publique la norma ya final y que normalmente del borrador final, el FDIS en el que estamos ahora mismo, ya a la versión final, pues apenas haya cambios relevantes. Suelen ser cambios más bien editoriales, algún aspecto de terminología, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que estamos ya en la fase final de la deseada publicación de la versión 2015 de ISO 14001. ¿Cuáles son las aportaciones clave de la norma? Bien, continúa con el propósito de que lo que el comité ISO o la organización ISO configura a una norma de gestión normalizada como tal. Es facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, apoyo sostenible y apoyo al crecimiento económico equitativo, promover la innovación o proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente. Sigue estos principios de la misión del Organismo Internacional de Estandarización, de ISO, de compaginar el crecimiento económico, la responsabilidad social, la integridad medioambiental en un enfoque a un desarrollo sostenible, ¿no? Ese es el principio que avala todo lo que es el desarrollo de las normas ISO, de gestión en general y particularmente de gestión ambiental como es ISO 14001. Bien, ha habido un comité que ha tenido la labor de desarrollar, de incorporar todas las nuevas necesidades, expectativas o aspectos que se están demostrando que tienen éxito en la gestión ambiental de la organización. Esa ha sido su misión y bueno, se entiende que la ha realizado con éxito, dado que finalmente ya ha sido aprobado, como decíamos, el borrador final. Previamente cuando comienza este análisis de necesidad de mejora de la versión ISO 14001 anterior, el comité recibe, estudia, pregunta, analiza
cuáles son esos intereses o cuáles son aquellos instrumentos que las principales organizaciones en gestión ambiental que lanzan ese mensaje de que son una empresa ambientalmente responsable, obtienen un valor, un gran valor añadido de ese mensaje y de ese comportamiento respetuoso con el entorno ambiental de su organización, al mismo tiempo que incrementan internamente en cuanto a su desarrollo como organización con respecto a sus clientes o en cuanto a su rentabilidad, ¿no? Afrontan adecuadamente los periodos de crisis y precisamente esta componente medioambiental de la organización que tiene integrada en el resto de su desarrollo de negocio, pues consideran que han contribuido de una manera muy efectiva a ese éxito de este tipo de organizaciones. El comité se recaba toda esa información con objeto de elaborar lo que puede ser los nuevos requisitos adicionales o mejorar los existentes de ISO 14001 con el único propósito de que esta norma ayude a una organización a mejorar su desempeño en general, su desempeño de negocio, a través de una adecuada contribución al comportamiento ambiental general y en relación con sus partes interesadas. Hay una previsión de que el conjunto de requisitos, o así al menos se ha previsto, sea estable, no sea necesaria una revisión en los próximos 10 años, posiblemente entonces la tengamos hasta los 2015. Entre los otros objetivos que ha tenido el comité son contemplar los cambios en las prácticas de gestión, prácticas en gestión medioambiental, los cambios en las tecnologías existentes, facilitar la aplicación a cualquier tipo de organización. Es un principio que se sigue manteniendo en esta nueva versión. Otro objetivo es que sea susceptible de una verificación objetiva, ya sea por una verificación de primera, segunda o tercera parte, a través del cual avale ese mensaje de la propia organización. Como sabemos, quizá el mensaje que ahora mismo socialmente se le configura como mayor garantía de independencia o veracidad es el emitido por una organización de tercera parte como una entidad de certificación, ¿no? Que avala, repito, ese mensaje que quiere dar la organización de que es ambientalmente responsable. Se ha simplificado bastante el lenguaje y el texto de la norma. Está alineada también con los requisitos de la estructura de alto nivel que mencionaremos. Esta estructura de alto nivel, ¿en qué consiste, ¿no? La que estamos mencionando. Es un denominador común que se ha establecido por parte del Comité ISO para que todas las normas de sistemas de gestión tengan los mismos, digamos un poco los mismos principios y la misma estructura y organización de elementos. En este sentido, permite alinear a la gestión ambiental conforme ISO 14001 con otras normas, como puede ser ISO 9001, ISO 27001, etcétera, gestión de seguridad alimentaria, etcétera. Proporciona ya unos títulos y unos textos básicos idénticos en todas las normas y por lo tanto la ISO 14001 se ha tenido que hacer eco de esta terminología que va a favorecer, como decimos mucho, sobre todo especialmente aquellas organizaciones que tienen integrados sus sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente con otros sistemas de gestión, va a facilitar ya mucho lo que es la interlocución, los procesos, los requisitos, la terminología en una palabra. Hay un vocabulario genérico también básico y fundamental que se ha acordado, asociado a lo que es específicamente la gestión ambiental. Y se apoya en la estructura de alto nivel que hemos mencionado. La estructura de alto nivel es una iniciativa del Comité ISO, se estructura en un documento denominado anexo SL, está accesible en la página de ISO, y este anexo L es como un gran documento que establece las directrices para cómo tienen que elaborarse de ahora en adelante todas las normas de sistemas de gestión ISO. Básicamente proporciona una estructura principal común a todas las normas y la ISO 14001 versión 2015 la ha adoptado, evidentemente no podía hacerlo de otra manera. Hay sus cláusulas comunes y utiliza una terminología común con otra serie de normas. Todo esto está orientado, repito, por requisitos del anexo SL. Esta nueva estructura de sistemas de normas, de sistemas de gestión, va a permitir
uniformizar bastante lo que es toda la gestión de las normas en general y en particular cada una de ellas permite, está perfectamente estructurado ya, delimitado, cómo tienen que incorporarse pues, guías para clarificación de ciertos elementos en cuanto a la gestión ambiental en este caso, si son necesarios documentos o normas sectoriales específicas asociadas a la gestión ambiental, requisitos genéricos a todas, como puede ser la gestión de riesgos, etcétera, ¿no? Se ha producido un gran ordenamiento de lo que van a ser ahora las diferentes normas de sistemas de gestión y su compatibilidad unas con otras, respetando las especificidades lógicas que tiene que tener cada una de ellas. En este sentido, la estructura de la norma ISO 14001 versión 2015 es la que tienen en pantalla y que es la misma que pueda disponer, por ejemplo, la nueva ISO 9001 versión 2015. Son 10 cláusulas generales, 10 grandes apartados, alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, enfatizo un poco este término porque es especialmente nuevo en la nueva versión de ISO 14001, liderazgo, planificación, apoyo, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora. Prácticamente todos estos términos ya no son conocidos a los que estamos vinculados a la gestión ambiental y utilizamos la ISO 14001 hasta este momento. Tal vez el término, como digo, contexto de la organización y en sí la propia terminología utilizada para algunos puntos como liderazgo o evaluación del desempeño pueden ser relativamente modificados, no quiero decir exactamente nuevos. La nueva ISO 14001 versión 2015 sigue obedeciendo, aunque tiene esta nueva estructura, sigue obedeciendo al principio de mejora continua establecida en lo conocido como rueda de Deming, el ciclo de planificar, realizar, comprobar y actuar en consecuencia, ¿no? En sus términos en inglés, el ciclo PDCA. Todas las cláusulas están estructuradas conforme a este orden y en este sentido tenemos cómo se ve este ciclo planificar, realizar, comprobar y actuar en la cláusula 6, planificar, la 7 y la 8, aspectos de soporte y operación, en la 9, evaluación del comportamiento, evaluación del desempeño, y una vez que hemos evaluado cómo ha ido la operación en cada ciclo reiterado, tomar decisiones para mejorar el sistema, actuar, como se representa en la cláusula 10. Todo esto tiene que ir liderado e impulsado por la alta dirección, de ahí el apartado, la cláusula 5 de liderazgo, y bajo un contexto de información clara de lo que puede ser más importante o mayores amenazas para esa organización. De ahí que el trasfondo de todo este documento o de toda esta presentación es la cláusula 4, ¿no? Contexto de la organización y los elementos que requieren. La estructura de alto nivel, a nivel de ejemplo, establece una cláusula principal que va a tener un título común idéntico en todas las normas del sistema de gestión. Luego hay una subcláusula y dentro de esa subcláusula, que suele ser término también general para todas las normas, puede haber ya una subcláusula específica en este caso, de ISO 14001, ¿no? Y luego hay subcláusulas que también en ocasiones van a tener un texto común idéntico y luego ya va a depender de la disciplina específica que estemos adoptando. De tal manera que aquellas personas que manejan sistemas de gestión diferentes van a poder ver la perfecta armonía y coherencia entre la ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015 y el resto de normas de sistemas de gestión que se vayan elaborando o revisando. Cambios clave en 14001. Como hemos dicho, bueno, lo principal, quizá con respecto a la versión anterior, que obedece ya a una estructura de alto nivel. Esto quiere decir que está alineado ya con los principales objetivos, ¿no? de esa estructura que hemos indicado. Compatibilidad con otras normas de sistemas de gestión, aspecto muy importante. Un mayor impacto en el negocio, y centrado muy claramente en el liderazgo y en la evaluación del rendimiento o del desempeño. De hecho, hay un realce, lo mencionaremos a continuación, hay un realce muy importante tanto de la participación de la alta dirección y evidenciar cómo promueve y cómo está implicada en esa promoción del sistema de gestión ambiental, así como a la propia organización como tal de tomar decisiones basadas
en datos concretos u objetivos de cómo es su desempeño conforme a los indicadores que haya determinado la organización. Liderazgo. El rol del representante de la dirección se ha eliminado como tal. Ahora se considera una función, la función de recabar información, vigilar, ver cómo está el desempeño, cómo está funcionando el sistema de gestión, con objeto de proporcionar esa información a la alta dirección para la toma de decisiones. Esa función sigue existiendo, pero no está explícitamente indicada en ahora un representante o representantes de la dirección para el mantenimiento del sistema de gestión ambiental, en una palabra. De esta manera se quiere dar hincapié la nueva versión en que es una función como tal, y como tal función debe estar más repartida entre una serie de niveles de la organización que la alta dirección determine, ¿no? Incluyendo también la propia alta dirección. La política de objetivos medioambientales tiene que ser compatibles con la dirección estratégica y por eso de ahí el liderazgo de la alta dirección en establecer esta política, establecer estos objetivos ambientales que sean coherentes con los que se está estableciendo y con la dirección estratégica de la propia organización, que emana lógicamente de esa alta dirección. E integración de los requisitos del sistema de gestión medioambiental en esos procesos de negocio. Todo esto está asociado y lo refuerza el apartado de liderazgo de la norma, de la nueva versión 2015. Cambio especialmente clave es el asociado al apartado 4, el contexto de la organización. Aquí hay dos nuevas cláusulas, claramente dos nuevas cláusulas. La primera es comprender la organización y su contexto. Lo que requiere la norma es que la organización comience, o si ya evidentemente tiene su sistema de gestión medioambiental establecido, repase o refuerce toda la información que tiene sobre tanto aspectos internos como aspectos externos, para ver cuáles pueden ser cuestiones importantes a tener en consideración. Para eso, en cuanto a sus cuestiones externas, las tendré que identificar, de analizar cuáles son las opciones tecnológicas, cómo está la tecnología dentro de la organización, cómo están los aspectos, la vertiente económica, el mercado, su competencia, cómo está funcionando, los aspectos culturales, legales o sociales que están interactuando con la organización o donde pretende la organización expandir ahora su mercado, ir a nuevos países, etc. De ahí tiene que identificar cuáles son las cuestiones relevantes que entiende que pueden influir en su comportamiento ambiental y en el sistema de gestión de la calidad. Lo mismo con respecto a las partes, lo mismo con respecto a la parte interna de la propia organización, es decir, su cultura, sus valores, el conocimiento, su conocimiento, cómo está, qué conocimiento tiene y su desempeño. Todo esto tiene que nuevamente revisarse, recabar esa información para determinar cuáles son esas cuestiones más importantes que tanto externa o internamente pueden afectar, positivo o negativamente, a los resultados que pretende la organización con su sistema de gestión ambiental, ¿no? Y que refuercen ese mensaje de empresa ambientalmente responsable. El segundo punto, relevante y muy crítico en esta nueva revisión, es la subcláusula 4.2, que está asociada dentro todavía del apartado contexto de la organización, comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto requiere, para la organización que no lo ha realizado, o aquella que lo ha realizado, hacer una nueva revisión a través de la identificación de todas las partes interesadas, propietarios, socios, empleados, proveedores, bancos, sindicatos, sociedad, clientes, etcétera, ver qué información tiene sobre las mismas, si es una información suficiente o no, determinar cuáles, con esa información y ese análisis de esa información, determinar cuáles son las partes interesadas relevantes, con un fin claro, y es que recabar cuáles son las necesidades o expectativas de esas partes interesadas relevantes, con objeto de tenerlas en consideración a la hora de determinar el alcance y planificar, diseñar el sistema de gestión ambiental o considerarlos como requisitos de obligado cumplimiento por parte de la organización, porque entiende que el no cumplir con esas necesidades o esas expectativas concretas de esas partes relevantes
puede perjudicar al propósito fundamental de la gestión ambiental de la organización. Información documentada. Desaparece, como anticipábamos en la introducción, el término procedimiento o documento o registro. Ahora la norma habla de información documentada. Se alinea con otras normas y con lo que es ahora mismo la gestión de la información actual en los años ya que vivimos, ¿no? y la evolución previsible que va a tener lo que es esta gestión de la información. El riesgo y acción preventiva. Otro elemento clave que requiere la ISO 14001, versión 2015, y que nuevamente deriva de la estructura de alto nivel, es requerir a las organizaciones que realicen ya una clara y sistemática evaluación del riesgo en sus procesos y en las decisiones que toman. En ocasiones ya la organización ISO 14001 incorpora la evaluación de riesgos, cuando se hace su evaluación de aspectos, etcétera. Pero ahora debe de impregnar todo lo que es el sistema de gestión de ISO 14001, el sistema de gestión ambiental. El propósito principal de un sistema de gestión es actuar como una herramienta evidentemente preventiva. Por lo tanto, el pensamiento basado en el riesgo se ha considerado como un elemento clave y a raíz de ahí se ha establecido prácticamente a lo largo de todos los requisitos de la norma, están entre comillas impregnados de lo que es este enfoque de evaluación de riesgo para la determinación de tanto amenazas como oportunidades. Aquí se huye un poco del término riesgo en el sentido negativo. La norma establece que riesgo es su salida tiene que ser la determinación de esas amenazas, pero ojo, también oportunidades para mejorar. Bien. El concepto de riesgo, simplemente de esta presentación, es ya prevé todo el comité ISO, no tanto en 14001 como en 9001, prevé que es algo que todos hacemos automáticamente, a menudo inconscientemente, y que todas las empresas las realizan, todas las organizaciones realizan este análisis. Pero bien, se entiende que estaba ya inherente en la versión anterior y ahora lo que se hace es realmente ponerlo sobre la mesa y realzar la importancia que tiene esta evaluación de riesgos, porque lo aplican las empresas que han tenido éxito en épocas de crisis y en las cuales la versión de la vertiente ambiental es un elemento clave de un valor así reconocido por la alta dirección de esas organizaciones, ¿no? Y aquí se utiliza bastante el término de considerar esa oportunidad como riesgo positivo, no siempre verlo como riesgo negativo, como hemos adelantado. ¿Dónde se aborda el riesgo en ISO 14001? Pues en varias cláusulas, está repartido por muchas de ellas. En la cláusula 6.1, las acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades, determinar los riesgos y oportunidades en relación con los aspectos ambientales, con las obligaciones de cumplimiento o con otras cuestiones y requisitos identificados en el apartado 4.1 o 4.2 que acabamos de indicar, ¿no? De hecho, eso es parte fundamental, ¿no? El hacer la evaluación de riesgos respecto a los aspectos indicados. En la cláusula 6.1.2, la relativa a aspectos ambientales, aspectos medioambientales, ¿no? Aspectos ambientales significativos pueden resultar en riesgos y oportunidades asociados con cualquiera de los impactos ambientales adversos, que serían amenazas, o los impactos ambientales beneficiosos, que serían oportunidades. En la cláusula 6.1.3, asociadas a las obligaciones de cumplimiento, digamos un poco lo que era anteriormente en la versión anterior, requisitos legales y otros requisitos, pues también se habla de poder dar lugar a la identificación de riesgos y oportunidades, amenazas y oportunidades para la organización. En la cláusula 6.1.4, acción de planificación, pues la organización debe planificar los riesgos y oportunidades identificadas en el apartado mencionado anteriormente, 6.1.1. En la cláusula 6.2.1, en los objetivos medioambientales también se habla de considerar los riesgos y oportunidades. En la cláusula 9.3, la revisión por la dirección debe incluir la consideración de los riesgos y las oportunidades. En fin, es simplemente recalcar la importancia que tiene el proceso ahora de evaluación de riesgos
para toda la organización que desee mantener, transicionar o iniciarse en un sistema de gestión ambiental conforme a ISO 14001. ¿Qué herramientas hay para analizar el riesgo? Bien, aquí simplemente indicar que si bien hubo un interés por parte del comité o de los comités en general, porque esto afecta a todas las normas de sistemas de gestión, el establecer una metodología única de evaluación de riesgos, al final se desestimó porque las empresas de éxito examinadas y de las cuales se recababa información no tienen una única metodología de riesgos. Es más, en muchas ocasiones modifican sus metodologías de evaluación de riesgos en función de cómo se está desarrollando el mercado, cómo está modificándose las necesidades de las partes interesadas, en qué nuevos países van a entrar, etcétera, todo desde la vertiente, en este caso, de la gestión ambiental y de los aspectos ambientales o los impactos ambientales que están produciendo. Por lo tanto, hay que aplicar evaluación de riesgos, sí, quizás ya se venía aplicando, pero al final no es bajo una norma o un requisito específico. Sí que hay una norma, la 39001, ISO 39001, que sí que orienta sobre evaluación de riesgos y que siempre es deseable y recomendable su lectura, pero repetimos, no se ha requerido una metodología de evaluación de riesgos. Bien, realización de la estructura de alto nivel en la ISO 14001-2015, ¿no? Un poco cómo se ha materializado, viendo los diferentes apartados, ¿no? El primer punto es el de contexto de la organización, que hemos avanzado como uno de los elementos fundamentales que requería la estructura de alto nivel para ISO 14001. El apartado 4.1, comprender la organización y su contexto, ahora establece que este contexto, esta determinación de la información que tenemos sobre lo que hemos mencionado antes, ¿no? Diferentes factores o elementos que pueden influir en el negocio, en el ambiente de negocio de la organización, se consolida en cuestiones que deben de abordarse o tener información al respecto. Condiciones ambientales, aire, agua, suelo, etcétera. El contexto cultural, social, reglamentario, económico o tecnológico que tiene la organización. O las características de la propia organización, sus productos y servicios, recursos, dirección estratégica, cultura e imagen. Y además con una amplitud a todos los ámbitos, ¿no? Puede ser local, regional, nacional o mundial. Es decir, la organización tiene que obtener información o revisar la información que tiene con respecto a estos elementos mostrados y a partir de ahí determinar cuáles son las cuestiones que entiende que son más importantes, más relevantes, que tiene que tener en consideración para diseñar, aplicar, modificar su sistema de gestión ambiental, porque pueden influir en los impactos ambientales que la organización proporciona o en ese mensaje, reitero, que da una organización de que es ambientalmente responsable. El segundo, el 4.2, es el otro pilar fundamental asociado al contexto de la organización, 9.2. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Como es un matiz de lo que hemos ya indicado anteriormente, estas partes interesadas pueden incluir consumidores, comunidades, proveedores, reguladores, etcétera. Partes interesadas ya tienen identificadas normalmente de manera muy sistemática las organizaciones certificadas en ISO o que aplican ISO 14001 con la versión anterior, pero ahora se trata de definir, como indicamos, cuáles son esas partes interesadas relevantes para poder identificar sus expectativas o sus necesidades que entendemos, fruto de un análisis también de evaluación de riesgos, que entendemos que pueden impactar claramente de manera negativa en nuestro sistema de gestión medioambiental o de manera positiva, y puede ser una oportunidad para mejorar esos resultados al final pretendidos de mi comportamiento ambiental. Bien, el resto de apartados de contexto de la organización no cambian especialmente con respecto a la versión anterior, sí en algunas ocasiones se matizan o se detallan. Es el caso de la subcláusula 4.3, determinar el alcance de la gestión ambiental. En ese aspecto hay que considerar, básicamente en línea como estaba en la versión anterior, problemas externos e internos, a los que se refiere el 4.1, es decir, lo que hemos visto en las cuestiones relevantes de la organización, requisitos contemplados en el 4.2, partes interesadas relevantes, actividades, productos y servicios, unidades organizativas, funciones y límites físicos, a las cuales deseo aplicar mi sistema de gestión ambiental conforme ISO 14001. Y bueno, la autoridad, la capacidad para ejercer control
e influencia sobre elementos concretos. Evidentemente, no tiene sentido aplicar un sistema de gestión ambiental sobre un elemento que interactúa con la organización sobre el cual la organización no tiene ni control ni razonable influencia. Bien, a partir de ahí, pues se define lo que es el sistema ya de gestión ambiental, ¿no? Lo que es la última cláusula de contexto de la organización, el 4.4. Los requisitos, en este caso, no son especialmente relevantes, ¿no? Podemos indicar que hay una modificación o una clarificación como un nuevo requisito el considerar el conocimiento obtenido en las cláusulas 4.1 y 4.2, que son principales, a la hora de establecer y mantener el sistema de gestión ambiental. Bien, el gran apartado 5, liderazgo y compromiso, sí que, si bien ya la alta dirección tenía establecido en la versión anterior cuáles eran sus funciones y el nivel de promoción que debe de prestar al sistema de gestión ambiental, con la nueva versión 2015 de ISO 14001, este papel de liderazgo, especialmente de la alta dirección, se refuerza y se establecen cuáles deben ser sus compromisos y qué aspectos deben de asumir la alta dirección y demostrarlo con mayor énfasis que lo que estaba establecido en la versión anterior. Un papel más proactivo de la dirección, la integración de los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio y una nueva descripción de funciones y responsabilidades emanadas también de este apartado de liderazgo. La política ambiental no tiene especiales cambios con respecto a la versión anterior, pero sí se pretende que la alta dirección tenga un mayor conocimiento, promoción, participación y evidencia esa participación en lo que es el diseño y el mantenimiento de la política ambiental. Sigue básicamente estableciendo los requisitos de compromisos declarados que establecía la versión anterior. Compromiso de protección con el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos, compromiso de cumplir con las obligaciones y compromiso de la mejora continua del sistema de gestión. Eso sí, para elevar el desempeño ambiental, o sea, se refuerza y se realza lo que ya estaba establecido en la versión anterior. Elevar el desempeño medioambiental, y esto va dirigido a indicadores que determinen la organización, pero indicadores objetivos y que permiten comprobar cuál es la evolución y la mejora concreta, ¿no? La subcláusula asociada al liderazgo 5.3, funciones de organización, responsabilidades, autoridad, en este caso siguen un poco esa tónica que tenía la versión anterior, pero con mayor realce, ¿no? La alta dirección pues tiene que implicarse para asignar y comunicar las responsabilidades y la autoridad, ¿no? Y debe asegurar que el sistema de gestión ambiental es conforme a los requisitos de la norma internacional y además que se reporta su desempeño a la alta dirección. Por lo tanto, la alta dirección debe conocer claramente cuál es el desempeño ambiental de la organización y cuál es ese cuadro de mandos en el cual tienen los indicadores clave para ver cómo está el sistema de gestión y qué decisiones tiene que tomar en unos momentos determinados. Como digo, esa implicación de la alta dirección, esa demostración del liderazgo tiene que ser más patente y la nueva versión requiere que sea mucho más patente. Bien, la cláusula 6, planificación para el sistema de gestión medioambiental, viene a... Bueno, no es que tampoco en sí sea un cambio radical con respecto a la versión anterior, pero sí que establece una jerarquía de actuaciones ahora mucho más claras, ¿no? Son acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades. Es decir, una vez, como mencionamos anteriormente, una vez que tenemos ya establecidas cuáles son las cuestiones relevantes, ¿no? que pueden afectar a nuestro comportamiento ambiental. 2, tenemos identificadas claramente cuáles son las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas relevantes. Conocemos cuáles son nuestros aspectos ambientales y conocemos cuáles son nuestras obligaciones de cumplimiento. En ese momento, por estos 4 aspectos los tenemos que filtrar a través de una evaluación de riesgo. Evaluación de riesgos para determinar esas amenazas y esas oportunidades. El cómo se enfoque, si en global, si por cada uno de estos aspectos, si cuando estamos hablando de aspectos ambientales, la organización ya tiene incorporado como uno de los criterios de evaluación de la significancia de sus aspectos el riesgo,
ir uno por uno, agrupar riesgos para hacer esa evaluación agrupar aspectos, perdón, para hacer esa evaluación de riesgos. Todo esto no hay un requisito con respecto a que establezca ISO 14001 sobre cómo realizarlo, ¿no? Eso ya deja flexibilidad a la organización para que elija cuál es el enfoque o el camino más adecuado. Pero sí que estos 4 puntos concretos que hemos mencionado tienen que filtrarse a través de la evaluación de riesgos para determinar esas oportunidades o esas amenazas. Y una vez realizado eso, establecer un plan para actuar, un plan de los que ya conocemos en gestión ambiental, un plan para actuar sobre esos riesgos, esas amenazas o esas oportunidades, ¿no? El 6.1.2, aspectos ambientales, sigue siendo más o menos la misma sistemática establecida en la versión anterior, pero ahora se da un realce muy importante en la consideración de la perspectiva del ciclo de vida cuando estamos analizando estamos identificando nuestros aspectos ambientales, ¿no? Entonces, algo que estaba un poquito, bueno, muy diluido, muy implícito, se mencionaba un poco ligeramente que lo que es el análisis de ciclo de vida, aquí en ISO 14001 se establece como un requisito de tener contemplado ese enfoque de ciclo de vida cuando se están identificando los aspectos ambientales o se están revisando los aspectos ambientales, de tal manera que impregne toda nuestra información sobre la gestión ambiental y sobre las decisiones. También es cierto que no se requiere que exista un análisis de ciclo de vida exhaustivo y riguroso. Sí que la organización tenga ese enfoque de ciclo de vida, esa aproximación del ciclo de vida cuando está haciendo todo ese análisis de los aspectos ambientales y de sus actividades y operaciones relacionadas con esos aspectos ambientales sobre los que tiene control o razonable influencia, partiendo tanto de las entradas, sus adquisiciones, su diseño de las operaciones o al final cuál va a ser el uso de su producto o de su servicio cuando ya sea eliminado por el usuario final. Esa es un poco la perspectiva y ver a partir de ahí, una vez que se ha aplicado ese análisis de ciclo de vida, el determinar hasta dónde la organización tiene control o razonable influencia sobre esas etapas que hemos indicado, ¿no? Bien, el 6.1.3 son obligaciones de cumplimiento. La organización debe mantener información documentada del cumplimiento de sus obligaciones. No es especialmente diferente con respecto a lo que ya se exigía en el requisito 4.3.2. De requisitos legales y otros requisitos, esa identificación y esa valoración de cómo me puede aplicar, vinculada luego al aspecto de evaluación del cumplimiento con la legislación que ya exigía la versión anterior. Bien, el 6.1.4, la acción de planificación. Esta planificación incluye aspectos ambientales significativos, el cumplimiento de las obligaciones, tanto legales como las que hemos asumido, y de los riesgos y oportunidades, ¿no?, que se han identificado en la etapa que hemos mencionado anteriormente. Entonces, se refuerza ese ámbito de planificación, de necesidad de planificación de todas estas actividades, integrando e implementando las acciones en los procesos del sistema de gestión ambiental u otros procesos de negocio y, muy importante, el realce que se da en evaluar la eficacia de estas acciones, algo que estaba, entre comillas, indicado en la versión anterior, pero no suficientemente reforzado. En este establecimiento de acciones a realizar, deberá tenerse en consideración equivalente a los objetivos, ¿no? Deberá tener en consideración las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales o comerciales a la hora de decir qué acciones voy a predominar para implantarlas o alcanzarlas. El 6.2.1 son objetivos ambientales y su planificación. ¿Cómo alcanzarlo? Bien, no hay especialmente cambios con respecto a la versión anterior. Sí que los requisitos se han convertido ahora en más específicos o un poco más detallados, ¿no? Pero en general no es un cambio relevante con respecto a la versión anterior.
sí mencionamos o hacemos ligera hincapié nuevamente en indicar que la planificación de objetivos ambientales y ese plan, ese programa para alcanzarlos, debe incluir claramente cómo van a ser evaluados los resultados, ¿no? Incluyendo los indicadores para hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Bien. Se indica más explícitamente cómo tiene que ser lo que se denomina el programa, anteriormente el programa de gestión ambiental, en el cual se detallaba qué es lo que se iba a realizar, cuáles iban a ser los recursos, los plazos, los responsables de consecución, etcétera, para alcanzar estos objetivos. Esto sigue estando básicamente en la misma línea, quizá con un poquito más de detalle o claridad. La cláusula ya 7, soporte, especialmente realce puede tener el apartado competencia. Se requiere un análisis un poquito más concreto de la función, concreta, valga la redundancia, de la cual estamos hablando y a la cual queremos analizar su competencia, de tal manera que determinemos cuáles son esos requisitos de esa función, establezcamos un análisis de quién es el candidato para cumplir con esa función, hacer ese vínculo para ver cuáles son las potenciales diferencias. Y esas potenciales diferencias, abordarlas a través de un mecanismo de identificación de necesidades de formación. Puede ser dar formación, puede ser actividades de tutoría, reasignación de personas a otras funciones o sencillamente cubrir esa función con una contratación de personas competentes a nivel externo. No es que sea especialmente un cambio importante, pero sí que es ahora un requisito más explícito. Lo mismo ocurre con respecto al apartado comunicación, el 7.4, la subcláusula 7.4. Se hace ahora más explícito porque ya se requería en la versión anterior ese proceso, ¿no?, para comunicaciones internas y externas. Bien, ahora se hace un refuerzo de ese proceso, de esos requisitos. La organización debe determinar qué comunicar, cuándo comunicar, con quién comunicarse, cómo comunicarlo, tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de los requisitos obligatorios, legales o asumidos. Bien, garantizar que la información ambiental comunicada es consistente con la información generada en el sistema de gestión ambiental, es fiable, se basa, nuevamente reiteramos, en datos de desempeño concreto y, responder a las comunicaciones relevantes sobre el sistema de gestión. Como decimos, no hay un cambio sustancial, pero sí un cambio un poquito más explícito. En el apartado 7.5, información documentada. Como hemos mencionado, era también una obligación, un requisito del anexo SL, de la nueva estructura de alto nivel, incorporada en todas las normas del sistema de gestión ISO. Ya no se habla de procedimientos, de documentos, de registros, sino simplemente de información documentada, lo cual no quiere decir que la información que entendamos o entienda la organización que tiene que tener documentada, porque es útil para la propia organización, o bien porque sea requerida por parte de la norma, tiene que estar sujeta a unos principios básicos que la propia organización se establezca para control, creación y control de esa información documentada. En el apartado, en la cláusula 8, operación, la cláusula 8.1, planificación del control operacional, sigue la misma línea establecida en la versión también anterior. Sin embargo, aquí ahora es importante saber que es importante establecer también cómo, no solo cómo ejecutar adecuadamente todas las actividades que ya venían establecidas en la anterior, sino ahora tener en consideración los procesos necesarios para conocer los requisitos, realizar acciones para abordar el riesgo y las oportunidades determinadas, como una parte de control operacional más, qué operaciones voy a hacer para abordar, tratar esos riesgos, esas oportunidades o esas amenazas, y cambios de control previstos y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, la adopción de medidas para mitigar los efectos adversos según sean necesarios, que sigue más o menos la misma tónica ya presente en la anterior versión. Todo lo que es la planificación y el control operacional, esta vez tiene que estar a su vez
impregnado de ese enfoque o esa perspectiva del ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida que hemos indicado anteriormente, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el resto es prácticamente igual a como se establecía en la versión anterior, ¿no? Establecer controles, pues diseño en los procesos de desarrollo de producto o servicio, teniendo en cuenta cada etapa de su ciclo de vida, ¿no? Determinar los requisitos ambientales, comunicar estos requisitos ambientales correspondientes a los proveedores externos, ¿no? Incluidos los contratistas, o considerar la necesidad de proporcionar información sobre los posibles impactos significativos, transporte, entrega, el uso, tratamiento final de su vida útil, disposición final de los productos y servicios, tener esa consideración de poder trasladar información que mejore al final el comportamiento ambiental de ese producto o servicio que es realizado por el usuario final del mismo, ¿no? Contribuir a que siempre el impacto potencial pues sea el más reducido posible. Y la organización, si bien es que no va a tener control directo sobre esa parte de lo que va a hacer un usuario final, ¿no? O cómo lo va a utilizar, sí al menos tiene razonable influencia como para intentar influenciar, valga la redundancia, a través de la aportación de información sobre cuál sería las características o el mejor uso final de ese producto o ese servicio que es el que presta a la organización. La siguiente cláusula, evaluación del desempeño, sigue también la tónica equivalente en la versión anterior, no es que haya cambios sustanciales, pero sí de una manera ahora más concreta, más detallada, se requiere que se establezca ese lenguaje interno de la organización, que se establezcan esos indicadores, qué características clave va a medir, va a hacer un análisis, va a hacer esa evaluación, pero que esa evaluación se realice sobre datos claros, objetivos, reproducibles, de tal manera que se pueda evidenciar si la evaluación del desempeño es adecuada o la evaluación del desempeño no es adecuada. Es, por lo tanto, un elemento que, si bien estaba presente en la versión anterior, se le da un especial realce ahora en la nueva versión de ISO 14001. El 912, dentro de evaluación del desempeño, es el que está asociado a la evaluación de cumplimiento. Bien, está también equivalente al apartado 452, es decir, evaluación de cumplimiento de requisitos legales u otros requisitos que existía en la versión anterior, pero ahora se establecen unos requisitos más detallados en cuanto a determinar la frecuencia de esa evaluación, tomar medidas explícitas si es necesario, o el requisito de mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento, de una manera mucho más patente, mucho más clara, mucho más detallada, ¿no? El apartado global, la cláusula general 9, evaluación del desempeño, dispone también del 9.2, auditoría interna equivalente a como se tenía en la versión anterior, todavía existente, también es cierto. En este sentido, pues los programas de auditoría deben tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos de que se traten y los cambios que afectan a la organización. Es decir, son ligeras incorporaciones o matizaciones que se entiende deben contribuir a que, aunque el programa de auditoría interna de la organización, a un periodo de 1 año, 2, etcétera, el que la organización se establezca, esté establecido con una mayor información e influencia de circunstancias, como puedan ser la importancia ambiental de los procesos que estamos tratando o que se tenga en especial consideración los cambios que han afectado a la organización. De esa manera que no sea un programa relativamente estático y repetitivo, sino que esté atento, si me permiten la expresión, a esos cambios que pueda haber o los resultados de nuestras oportunidades y las amenazas, etcétera, ¿no? Que es un programa mucho más abierto a escuchar cuál es el contexto, los cambios de la organización. Y el punto 9, la subcláusula 9.3, revisión por la dirección, sigue también un poco en la línea establecida en la versión anterior, quizá, bueno, pues considerando ahora la información sobre el desempeño ambiental mucho más importante a la hora de hacer esa revisión de cara a tomar decisiones. Se explicita un poquito más los inputs de entrada,
pero no es un cambio especialmente sustancial con respecto a la versión anterior. En cuanto al apartado cláusula general ya 10 y última de la norma, su objetivo es el que se muestra aquí en la pantalla: determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar acciones necesarias para lograr los resultados esperados. A fin de cuentas, todo el propósito de ISO 14001 es no dejar un sistema de gestión ambiental estancado, aunque sea en un nivel, se entiende que adecuado. Las circunstancias son cambiantes, el sistema se debe adaptar y, por lo tanto, se requiere que haya una mejora continua del desempeño de la organización, y es lo que se viene a recalcar especialmente en esta subcláusula. En cuanto a no conformidad de acción correctiva, no hay modificaciones, desaparece el término acción preventiva, por lo que hemos indicado al principio en la introducción, porque ahora está asumido dentro de ese proceso que se requiere global de evaluación de riesgo. Pero en cuanto a la no conformidad, el término concreto no conformidad de acción correctiva, sigue teniendo el mismo sentido, la misma dinámica, el mismo propósito establecido también en ISO 14001 en la versión anterior. Es decir, la identificación del suceso no deseado, toda no conformidad a fin de cuentas es una situación no deseable que se ha presentado, establecer la corrección o la restauración del cumplimiento siempre que sea posible. En ocasiones es viable, en otras no. Si la organización ha gestionado incorrectamente un residuo peligroso, pues evidentemente difícil va a tener el control e influencia para recuperar de un vertedero de urbanos esa parte, ¿no?, del residuo peligroso y restaurar el cumplimiento. En ocasiones es posible, en ocasiones no. Pero lo que siempre es posible es ese análisis de causas para identificar las causas raíces de que ha provocado esa desviación, ese suceso no deseable, esa no conformidad, con objeto de establecer las acciones correctivas, es decir, las acciones dirigidas para eliminar la causa o las causas identificadas, con el objeto de que no se vuelva a repetir. En este sentido, no hay ningún cambio, ninguna modificación. Y finalmente el apartado 10.3, esencialmente de mejora continua, que es el propósito que hemos indicado anteriormente, ¿no? Se pretende que una organización que indica o quiere dar un mensaje de que es ambientalmente responsable se base en un principio de mejora continua y que su deseo sea y su realidad sea la de estar mejorando continuamente el desempeño ambiental, ¿no? Por eso hay que mejorar continuamente, pues bueno, la idoneidad del sistema, si sigue siendo adecuado, hay que analizarlo constantemente, y la eficacia del sistema de gestión ambiental para elevar el desempeño ambiental. Reiteramos un poco este término porque el desempeño ambiental recobra mucha importancia en la nueva versión de ISO 14001 y, por lo tanto, se entiende que es así en las organizaciones que con éxito están gestionando la variable ambiental, ¿no?, de sus actividades. Entonces, finalmente, pues, como conclusiones más relevantes, pues la nueva versión hace mucho más hincapié en el liderazgo y en el compromiso de la alta dirección, en la definición y la gestión de riesgo como una herramienta ya permanente y continua para detectar oportunidades y detectar amenazas que hay que abordar. El establecimiento, más bien la comunicación, establecimiento de objetivos ambientales en todas las funciones relevantes, que no quede compartimentado en una sola función y sea la responsable de hacer la mayoría de los objetivos que la organización ha determinado. Esto impulsado también por la alta dirección. Información documentada como un elemento bastante ya que diferencia lo encorsetado que podía estar antes, la parte de procedimientos o procedimientos documentados, aunque ISO 14001 ya en la versión anterior apenas requería procedimientos documentados, pero ahora se hace eco de las nuevas tecnologías en cuanto a la información y el soporte en el cual puede estar esa información, mucho más flexible, pero que no evita que, bueno, evidentemente esté controlada. Bastante hincapié en que las operaciones estén planificadas y perfectamente controladas,
siempre que podamos hacer una medición del desempeño de alguna de estas operaciones que tenemos planificadas, la norma orienta a que se tiene que a realizar como tal para suministrar esa información. Evaluación del rendimiento o del desempeño sobre los datos que hemos estado obteniendo para tomar decisiones coherentes y poder ver cuál es la evolución del sistema de gestión. Y finalmente el desear que todos estos elementos nuevos o modificados en la nueva versión ISO 14001 versión 2015 pues contribuyan a ese propósito final de que la organización, la variable medioambiental de la organización pueda contribuir a generar realmente un valor para la propia organización de cara a ese mensaje de que es una organización ambientalmente responsable y que redunde en la propia mejora de su negocio. Muchas gracias por su atención.